10 mandamientos nos dejó Dios. 99 ovejas dejó el buen pastor para salvar una perdida. 8 días duraba la fiesta de los tabernáculos para el pueblo de Israel. 7 días fueron los que Dios necesitó para hacer toda la creación. Al día 6, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. 5 panes y 2 peces fueron los que Jesús multiplicó y dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 4 son los evangelios que narran la vida de nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas deben permanecer: la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos debe ser el amor. Nadie puede servir a 2 señores. O se sirve a Dios o se sirve a las riquezas. Dios es uno y no hay nadie más que Él. Desde el inicio de la humanidad, el hombre está lleno de preguntas que quiere resolver. Y sabemos que tú no eres la excepción. Por eso, en este programa, el pastor David y la pastora María Cristina están listos para dar respuesta a todas esas preguntas a la luz de la palabra. No te quedes con la duda y conéctate a este sábado de Preguntas y Consejos. Ya estás aquí, quédate y no te desconectes. A lo largo de nuestra vida hemos generado preguntas de índole familiar, eclesial, espiritual y sexual a las cuales no hemos encontrado respuestas sabias o consejos sabios. Es por eso que el pastor David y la pastora María Cristina han dispuesto este espacio para responder esas preguntas desde la perspectiva bíblica, la cual nos va a dar sabiduría y sobre todo consejos basados en la verdad de Dios. Por eso, si tú tienes alguna pregunta o deseas recibir algún consejo de parte de nuestros pastores acerca de un área de tu vida, escríbenos al Instagram ps-David Gómez o al Facebook Pastor David Gómez Sánchez o al correo electrónico livingwcc@gmail.com, o también podrás escribirnos al número de WhatsApp +1 469 688 6702. En este espacio el pastor David y la pastora María Cristina estarán respondiendo a esas inquietudes que nosotros tenemos y sobre todo nos estarán aconsejando a la luz de la palabra de Dios. Por eso ahora quiero darle la bienvenida a nuestros pastores para que traigan luz y verdad a nuestra vida con los consejos desde la perspectiva de la palabra. Pastor, pastora, bienvenidos. Dios les bendiga grandemente en esta hora. Espero todos y cada uno de ustedes se encuentren muy, pero muy bien en este precioso tiempo, espacio que Dios nos regala una vez más para la familia. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, a todos los que se encuentran aquí en California, a todos los que están en el mundo entero, en otros países, en otros continentes. Bienvenidos, de verdad nos alegra enormemente poderles tener en este precioso espacio para la familia, para los hogares, contentos de saber que Dios tiene siempre una palabra, siempre un consejo y siempre un aliciente también para que tú y yo podamos creer que Dios puede hacer la obra en nuestras vidas. Así que bienvenidos, y hoy no me encuentro sola, conmigo está mi esposo, mi vida. Dios te bendiga. Muy, pero muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes y a todos los que nos ven. Y hoy pueden compartir con nosotros estas palabras de vida, que son semillas de vida de Dios para nuestro corazón. Les saluda el pastor David Gómez y les da la más cordial bienvenida a todos los que hoy son parte de esta hermosa familia en Cristo Jesús, que han venido a llenarse de Dios
y aprender de cómo es que debe ser la familia que Dios quiere. Así es, y bueno, vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle al Señor, como todos los sábados tenemos la costumbre, porque Dios, uno, merece la prioridad y dos, Él es el que nos habla, Él es el que nos ministra y por ello vamos a darle la bienvenida. Y si tú no le has dado la bienvenida a tu vida, qué bueno que hoy se lo puedas dar para que veas cómo Dios puede cambiarte, cómo Dios puede cambiar tu hogar, cambiar tu familia y qué bueno que hoy le des la oportunidad de entrar a tu hogar, a tu familia y que Él pueda hacer la obra. Padre que estás en los cielos en esta hora, te damos infinitas gracias por el tiempo y el espacio que tú nos regalas una vez más para poder compartir tu palabra, para poder compartir, Señor, esos consejos de vida para el hogar, para la familia, Padre, para poder tener ese hogar que tú anhelas, ese hogar que tú deseas, porque el anhelo tuyo, Señor, es todo lo bueno, todo, Señor, Padre, lo que a ti te agrada, Señor, Padre, es que nosotros estemos bien, es que nuestros hogares estén felices, contentos, llenos de armonía, de paz, de tranquilidad, de reposo. Yo te pido, Padre, que todos aquellos hogares que no están viviendo esto, que no están viviendo, Padre, lo que tu palabra, lo que tu corazón anhela, Señor, Padre, seas tú ayudándoles y cada consejo sábado tras sábado, cada palabra que tú les das, ellos lo puedan poner por obra para poder, Señor, tener esa bendición, Señor, de cumplir, Padre, de adquirir, Señor, Padre, de poder lograr, Señor, trabajar en ese hogar, en esa familia, Señor, y ser, Padre, lo que tú anhelas y lo que tú deseas. Te bendecimos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y hoy iniciamos un nuevo libro también que hace parte como de la parte final del libro de los jueces, donde Sansón todavía se está como que ya a finales de su vida, y es el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel, donde se encuentra que la Biblia dice que los jueces aún gobernaban en Israel, y podemos mirar que son los finales de la vida de Sansón. Samuel fue el último juez de Israel y el primer sacerdote y profeta que sirvió durante la vida de un rey. Así que hoy vamos a iniciar el primer libro de Samuel y vamos a mirar qué historias nos relata la Biblia que nos ayuden al hogar y que nos ayuden a nuestro diario caminar. Y bueno, vamos a abrir el primer libro de Samuel, y al abrirlo nos vamos a encontrar con la historia, una de las historias más remarcables, estudiadas, predicadas y conocidas por todos nosotros por el carácter de una mujer llamada Penina, que irritaba a una mujer de Dios. Y esto sí que se ve en los hogares. Y vamos a mirar cada una de las características de este hogar para que a nosotros no nos pase lo mismo. Amén. Y dice primer libro de Samuel, capítulo número 1, en el versículo número 1, de la siguiente manera. Hubo un varón de Ramataim de Sofí, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba
enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Interesante esto, porque lo primero que notamos, mi vida, es que dice la Biblia que era de la región de Ramataim, de Sofim, ¿verdad que sí? Sí, señor. Bueno, ¿qué significará esto? Pues resulta que esta Ramataim de Sofim es una localidad situada como a 24 kilómetros del norte de Jerusalén, en una región montañosa. Pero dice la Biblia que allí fue el lugar de nacimiento, la residencia y la sepultura de Samuel. Y siempre que vemos esta zona montañosa, lo relacionamos con los levitas. De hecho, muchos levitas habían hecho su vivienda, su lugar de residencia allí. Y uno dice, bueno, ¿y qué le puede uno sacar a esto? Pues mucho. ¿Por qué? Porque la Biblia no tiene coincidencias. La Biblia no es que dice nombres al azar, porque dice la Biblia que aún la J o la ayora, que es una tilde, algo muy minucioso, en la Biblia tiene un significado. Quiere decir que no está puesto allí porque sí, porque se les ocurrió a los autores bíblicos hacerlo, sino porque tiene algo que ver. Y pues resulta que este lugar era un lugar de levitas y se nos está presentando una familia que en este momento hay una mujer caprichosa, que en este momento hay un conflicto, que en este momento no hay paz, aunque hay un buen esposo, pero que son levitas. O sea, él es levita. Él se ve, y si no es levita, es un lugar donde habitan los levitas. Quiere decir que esto pasa aún hasta en los hogares cristianos. Uno piensa que los problemas del hogar son la gente que no tiene a Dios, que son los que usualmente son borrachos, los que no asisten a una iglesia, y resulta que los problemas pasan hasta en las mejores familias y hasta las más cristianas. Entonces, primero que todo, se nos muestra un área donde viven levitas, donde la genealogía se remonta a Leví, donde Samuel desciende de una línea generacional de levitas, y se nos muestra un problema. El libro se abre con un problema, y esto nos da a entender de que es que los problemas tocan a la puerta de todos, aún hasta los más cristianos, aún hasta los más decentes, aún hasta los más fieles a Dios pueden sufrir diferentes y diversos problemas tan naturales como el que vamos a exponer en el día de hoy. Lo segundo es que dice la Biblia pues que este hombre tenía 2 mujeres, y aunque no había sido sancionado por Dios, y tampoco fue el deseo de Dios originalmente en Génesis, porque la Biblia habla en Génesis 2 que la intención original de Dios era que el hombre tomara a su mujer, no dice a sus mujeres, sino a su mujer, y fueran una sola carne. Quiere decir que 2 se volvieran uno, no 3, ni 4, ni 5. Sin embargo, pues existió la poligamia en el pueblo de Dios, y muchos se preguntan, pero ¿por qué existió la poligamia y por qué no ahora? Y pues hay varias razones, y una de ellas era para dar la continuidad a la línea familiar del hombre, porque el hombre en el Antiguo Testamento no solamente era cabeza, sino el representante y el que se encargaba de traer la procreación y de sosegar la tierra, porque era un mandato divino. Y por las guerras, y los hombres salían a la guerra, pues se quedaban muchos hombres muertos, muchas mujeres viudas, y pues obviamente sin hombres, ¿cómo se va a propagar la raza humana? Entonces se tomaban varias mujeres, y por eso, aunque no fue sancionada por Dios y no fue el deseo por Dios, de todas maneras Dios lo permite en ese tiempo y en esa ocasión. Y así fue pues la poligamia como aceptada en esta época, para que pues de otra manera las mujeres hubieran quedado solteras, desamparadas, porque miles de hombres morían, porque esa época era tremenda. Sin embargo, aquí nos muestra que la poligamia, o las varias mujeres, que lo vamos a ver mucho después,
pues acarrea muchos problemas, como lo vamos a ver en la historia de Ana y de Penina, cómo se irritaban la una a la otra y cómo causó desestabilidad en el hogar y sufrimiento en un hogar. Hay veces cuando uno no le hace caso a Dios, lo que hace es traer sufrimiento, dolor, y hoy vemos cómo muchos hogares están sufriendo de dolor por causa de muchas o más mujeres dentro del hogar, y no le estoy hablando de la hija, sino de hombres que meten al hogar otra mujer que no debería ser el derecho y el deber ser, porque no es la voluntad de Dios. Pero bueno, iniciamos la historia, ¿no? Sí, señor. ¿Y qué vemos aquí en esta historia? Ya vemos de la poligamia, ya hablamos de que estos problemas pasan hasta en las mejores familias y en las familias más santas. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí de primerazo? O sea, ¿qué es lo que tú puedes mirar aquí de primerazo? Lo primero que vamos a ver es el versículo 4, que es el que nos abre la carta o nos da la introducción de este hogar. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. Bueno, aquí podemos hablar de muchas cosas, pero lo primero que vamos a ver acá es una mujer caprichosa. Y uno dice, ay, pero ¿por qué caprichosa? Y quiero que me lo entienda, porque muchos defienden a Ana, y sí, en efecto, Ana tiene su valor en esta historia, muy interesante su historia. Sin embargo, era una mujer que se había vuelto caprichosa. ¿Por qué? Muchos me dirán, pastor, pero con razón, con toda razón, porque resulta, pastor, de que pues no tener hijos en ese entonces pues era una señal de maldición, era una deshonra no tener hijos, pero resulta que Ana tenía no hijos, pero tenía un esposo que la amaba y que le daba y la llenaba de regalos, y resulta que la trataba mejor que cualquiera y le daba una doble porción como si hubiera tenido hijos. Porque resulta que la porción se daba por la cantidad de hijos que se tuvieran, y a Elcana no le importaba que no tuviera hijos, y le daba como una mujer que tuviera. Que los tuviera. Y yo digo, esta mujer nunca pudo apreciar lo bueno del hogar, sino que siempre se enfocó en lo malo del hogar. Hay veces nosotros nos pasa eso y nos volvemos caprichosos, y nuestro capricho no nos deja ver cuántas joyas nosotros tenemos en el hogar, cuántas cosas bonitas hay en nuestra familia. Y yo creo que eso nos ha pasado a todos. Y me ha pasado a mí muchas veces. Hay veces nos enfocamos en el detalle feo y no vemos las cosas tan bonitas y tan grandes que hay en el hogar. Y hay veces otras personas sí lo ven y dicen, ay, pastor, qué bendición de esposo usted tiene. O pastora, qué bendición de esposo usted tiene. Y resulta que nosotros nos estamos enfocando es en lo malo y no logramos ver lo bueno. Y yo veo que aquí ella tenía pues un hombre responsable. ¿Cuántas mujeres no desearían tener un hombre responsable? Un hombre que la amaba realmente, o sea, que no estaba con ella por procrear, ni por su cuerpo, ni por nada. Interés. Porque es que, a ver, él pudo haber cogido más mujeres y olvidarse de Ana, pero la tenía en primer lugar, aunque tenía una deficiencia que para en ese entonces era terrible, que era no tener hijos. Y aún así la tenía en primer lugar por encima de la que sí tenía hijos. Pero Ana decide enfocarse en lo malo, en el hecho de no tener hijos, y nunca se enfoca en las cosas buenas que están pasando en su vida. Y yo creo que eso trae amargura a nuestra vida. Y yo creo que cuando nosotros nos enfocamos en las cosas buenas, usted se va a encontrar de que vamos a poder ser felices. Yo esto lo descubrí, y lo descubrí hace muy poco. De hecho, hace muy poco, porque el diablo, yo siempre digo, es cochino. Él siempre quiere matar, robar y destruir. Y él no mata algo que no esté vivo. No destruye algo que no esté construido. Y no roba donde no hay. Ese es Satanás. Y muchas veces, si quiere robar es porque hay algo. Si quiere destruir es porque hay algo construido, ¿cierto? Claro. Y si quiere matar es porque hay algo vivo. Entonces, muchas veces quiere hacer eso en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia. Y nosotros no nos damos cuenta que si quiere robar es porque hay algo que robar.
Si quiere matar es porque hay algo que está vivo. Y entonces se mete a nuestro hogar y uno dice, hay algo que no estoy viendo, pero que Satanás sí está viendo, porque por eso se está queriendo meter. Se quiere meter. O sea, Satanás no se va a meter si no tiene algo que robar, que matar o que destruir. Y si estamos enfrentando una guerra espiritual contra el diablo, es porque hay algo que no estoy viendo, que está vivo, que tenemos construido y que es valioso. Y eso le pasó a ella. Penina, veámosla como el diablo, la irritaba, pero porque había algo. Y es que había un amor que quizás el Cana no tenía hacia Penina, que sí tenía hacia Ana. Una seguridad que Ana tenía de alguien que la sostuviera si no tuviera hijos. O sea, aquí habían cosas valiosísimas. Y eso nos pasa porque a veces nosotros nos enfocamos y nos volvemos caprichosos y qué lástima, vergüenza tener que decirlo, pero hasta uno se vuelve, yo me vuelvo caprichoso. Y siempre me enfoco en lo feo, en lo malo, en lo terrible. Y el diablo se está metiendo. Y recientemente yo aprendí eso y aprendí de que dije, oiga, por Dios, pero pues yo tengo un hogar así, 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 y el diablo cómo me pone a mirar el detalle. Y no es que uno se vuelva comprensivo con los detalles malos, no, porque eso hay que cambiar. En el hogar hay que cambiar cosas, pero uno también tiene que apreciar lo bueno que hay en el hogar, lo bueno que tiene la pareja. Y eso va a hacer que uno tenga felicidad, porque si no, uno va a ser infeliz porque uno siempre va a tener errores. Y eso me di cuenta. Eso le pasa a las personas psicorrígidas o perfeccionistas. Y las personas psicorrígidas o perfeccionistas quieren todo perfecto y nunca son felices. Porque pues hombre, somos humanos y siempre vamos a tener errores, falencias, de parte y parte. Y esa es una mentira del diablo. Hacernos enfocar a nosotros en lo que nos falta y no en lo que tenemos. Y les quiero contar una historia de este punto de vida. ¿Por qué? Porque los que nos pasa, un día llegó una señora y me dijo, ay pastor, se me entraron los ladrones y se me entraron y se me robaron esto. Y ella duró como 2-3 minutos contándome todo lo que le habían robado. Y le pregunto, y yo le dije, ¿y qué le dejaron? Porque ya no podemos llorar sobre lo que nos robaron. Más bien miremos qué nos dejaron, qué tenemos. Y entonces me decía, ay no, pues pastor, la verdad, no se pudieron llevar el carro. No se llevaron tal cosa. ¿Por qué? Porque se le entraron a la casa y claro, le robaron ciertas cosas, pero pues le dejaron otras. Y lo más importante que no veía esa persona es que le dejaron la vida, que se llevaron lo material, pero que los hijos estaban bien, que ella estaba bien, que la familia estaba bien. Yo digo, eso es lo más importante. Hay veces uno de verdad tiene una vista de la vida terrible. ¿Por qué? Porque uno, me estrellé y el carro está bien. No, venga, ¿cómo está la persona que es más valioso? Aquí hay cosas más valiosas, pero Ana se decidió enfocar en lo malo, en lo que quizás para ella tenía importancia, pero que realmente si lo ponemos a mirar, habían cosas mucho más importantes, como un hombre que la amaba como ningún otro. Y qué importante es lo que tú estás diciendo, porque de verdad hay veces miramos y si miramos el amor, digamos, de este esposo por Ana, nos vamos a dar cuenta que de verdad era un hombre que se preocupaba, como tú lo decías, por ella. De verdad, se enfocó en la mujer y no en lo que ella le podía dar, no en un beneficio. ¿Sabes por qué, mi amor? Porque la vergüenza social no era para la mujer, era para el hombre. El que la mujer no tuviera hijos no era la vergüenza para ella. Ella se podía sentir como fracasada. Pero si miramos el uso de los tiempos bíblicos en aquella época, la vergüenza era para el hombre. Ella podía sentirse fracasada en su búsqueda de hijos, pero la vergüenza social era para el esposo. Y él evitó, o sea, no le importó la vergüenza social. Óyeme, y la amó y le proveyó como si tuviera. ¿Sí me hago entender? Y yo creo que esto vale más que oro.
Y yo creo que es bien, bien importante de verdad empezar a mirar en nuestro hogar, empezar a mirar en nuestra familia esas cosas, yo creo que valiosas. Hay veces, como lo decía mi esposo, que valen más que el problema que tenemos. Sí, nos enfocamos, digamos, en el punto negro, como dicen, la hoja blanca. De la hoja blanca. Y no en esa hoja blanca que tiene mucho más espacio, muchas cosas más valiosas que de pronto ese punto negro, y que hay veces, como Ana dice la palabra, lastimosamente ese punto negro, esa de pronto falencia, deficiencia, como usted lo quiera llamar, estaba trayendo infelicidad, claro, estaba trayendo amargura. A una mujer que pudo haber sido completamente feliz. Ahora, que al final vemos que Dios le cumple los deseos de su corazón, pero que estaba siendo infeliz en ese momento. Así es, y por eso tenemos que empezar de verdad a enfocarnos, a empezar a mirar, empezar a detallar esas cosas de pronto que otros, en este caso la pareja, el esposo, la esposa, tienen. Hay veces hasta nuestros hijos, hay veces que la gente dice, ay, qué hijos tan lindos, y uno dice, ay, pero ¿cómo? Porque usted no vive con ellos. Sí, y lastimosamente yo creo que ese es el error de muchos. Lo mismo que decía el pastor, hay muchas personas que de pronto dicen, ay, tan bonito ese esposo, y muchas esposas, ay, si usted viviera con él, entonces se lo regalo. Porque ellas, esas otras personas sí están viendo las cosas buenas. Entonces ahí es donde, como dicen por ahí, yo creo que tenemos que empezar a cambiar nuestras gafas, porque a veces, dependiendo de las gafas con las que miremos, es con la que nos vamos a dar cuenta de realmente el valor. Entonces yo creo que quitémonos esas gafas de pronto de mirar lo malo, de enfocarnos en las cosas feas, y empecemos a ponernos esas gafas, esos lentes que empiecen a mostrarnos las cosas buenas, lo que resalta, lo que tiene esa persona, el por qué me casé con ella, el por qué de pronto tomé la decisión de formar un hogar con esa persona. Y yo creo que eso nos va a dar la bendición y la victoria en el hogar. Y no nos va, ojo, a hacer mejor el hogar. Porque el hogar se hace mejor cuando nos corregimos las deficiencias. Se construye. Pero sí, por lo menos nos va a traer más felicidad, más alegría, mejores tiempos. Así que si quieres seguir escuchando esta charla, pues ya volvemos. No te despegues, porque vamos a seguir aprendiendo acerca del hogar de Elcana, de Penina, cómo solucionó estos problemas, qué pudo haber hecho mejor y cómo Dios le concedió los deseos de su corazón. Ya volvemos. Preguntas y consejos. Ya estás aquí. Quédate y no te desconectes. La familia Living no conoce fronteras. Y los domingos a las 7 de la mañana hora California, 9 de la mañana hora Colombia, nos reunimos desde los 5 continentes como una sola iglesia. A través del canal Living TV, la emisora Living Radio y nuestras redes sociales. En nuestro culto en vivo y en directo desde el Living Word Christian Center en California. Te esperamos a ti también. Únete y sé parte de aquellos que buscamos a Dios en todo lugar, porque cualquier lugar es un buen lugar para adorar y recibir la palabra de Dios. Recuerda, 7 de la mañana hora California, 9 de la mañana hora Colombia, en vivo por Living TV, Living Radio y nuestras redes sociales. Nos vemos allí. Preguntas y consejos. Ya estás aquí. Quédate y no te desconectes. Regresamos después de este corto comercial dándole las gracias al Señor por un tema muy pero muy interesante acerca de Ana, que muchas veces no lo veíamos y muchas veces veíamos siempre a Penina, siempre de pronto a Elcana, siempre de pronto al contrario. Y le echamos siempre la culpa a Penina. Sí. No, siempre la Penina es la mala del paseo. Y pobre Penina, pues sí, era terrible, era una mujer complicada y compleja, difícil, tú lo dijiste bien, pero no vemos de verdad que esta pudo haber sido feliz porque tenía más para ser feliz.
que para ser infeliz. Exacto, y para los que de pronto llegaron recién a la sintonía, pues queremos comentarles de que Ana fue una mujer que se enfocó lastimosamente en todo lo malo. Era premiada. Pero se enfocó en todo lo malo, en las deficiencias, en que no tenía hijos, en una cosa, en la otra, que no se detuvo a mirar todas las bendiciones, sí, señora, todas aquellas cosas bonitas que ella tenía como una, y fue la que miramos en el segmento anterior, y es que tenía un esposo que a pesar de que ella no tenía hijos, la amaba y le estaba dando un lugar superior aún que Penina que él tenía. la pudo haber dejado, Sí, porque claro, según la costumbre del Medio Oriente de esa época, la podía abandonar. Y él permaneció dedicado a ella amorosamente a pesar de la crítica social y de sus derechos bajo la ley civil que había en la época. Mire, qué regalazo. Esta mujer era regalada. Mejor dicho, yo creo que todas las mujeres están diciendo, ay, Señor, dame uno como el Cana, dame uno como el Cana. Y resulta que Ana, que lo tenía, no lo valoraba. No lo valoraba. ¿Cuántos no dirán, como los niños, ay, pastor, este niño se lo regalo? Una señora llegó un día y me dijo, ay, pastor, le regalo a este niño. Y yo le dije, nunca diga eso. ¿Cuántas mujeres desearían tener hijos? Y no lo tienen. Y lloran amargamente porque no pueden tener, y usted me está diciendo que lo regala. Ay, pastor, mire, porque un día, no, es que no les digo que es que el diablo se mete y le daña a uno la visión. Uno dice, qué desgracia de hogar. ¿Y cuánta gente no diría, uy, ese pastor, qué bendición de hogar que tiene, qué mujer, o a viceversa? Uy, miren ese hombre de Dios. ¿Cuántas no querían estar casadas con un hombre de Dios? Entonces muchas veces tenemos es que dejar que el diablo se meta, no dejar que el diablo se meta y decir, hombre, Dios me ha bendecido realmente. Claro que hay cosas que cambiar, ¿sí o no? Por supuesto. Pero de verdad Dios nos ha dado una bendición. Y cuando empezamos a mirar las cosas buenas que tenemos, yo creo que eso nos da espíritu de lucha. Yo me acuerdo de una señora un día, a mí nunca se me olvidará, llegó a consejería porque había cosas que cambiar. Y la consejería era porque me dijo, pastor, mi esposo me engañó, se metió con otra mujer. Y a diferencia de el 90% de las mujeres, y digo el 90 porque hay un 10 que no lo hace, el 90% de las mujeres que quieren dejar a su esposo o su esposo que quiere dejar a su esposa por un engaño, ella no lo quería dejar. Me dijo, no, yo no lo quiero dejar, pastor. Quiero es corregir las cosas feas. Y yo le dije, ¿usted por qué no quiere dejar a su esposo? Me dijo, pastor, porque él me engañó. Pero usted supiera las cosas buenas que él tiene. Son más las cosas buenas que tiene que este error que cometió. A mí eso me quedó grabado toda la vida. Me dijo, pastor, este es un error que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Pero pastor, este hombre es... Y me empieza a señalar las cosas buenas. Y dijo, y yo sé, pastor, que si cambiamos este error, yo soy una mujer premiada. Tengo un esposo tremendo. Y el diablo lo engañó. Y el diablo lo hizo caer. Y el diablo, o sea, empezó así. Y yo dije, uno lo ve por primerazo. Y uno dice, hombre, esta mujer lo está defendiendo. No, el hombre quería y arrepentidamente quería cambiar. Pero me dijo, yo no voy a votar a un hombre que pastor, que es responsable, que es un buen padre, que es esto, que esto, porque me engañó. Más bien vamos a cambiar este error y a fortalecernos y a ser mejor de lo que éramos antes. Y yo quiero, pastor, que usted nos ayude a mirar si hubo parte en mi error de que esto pasara y qué parte tiene él en que esto pasara, porque vamos a salir adelante. Y yo dije, hombre, muchas veces uno tiene que ser así. Uno bota las cosas por el punto negro y no sabe que es más blanco que negro. Y si nos enfocamos más bien a cambiar ese punto negro, este hogar es una bendición. La familia es una bendición. Y yo creo que Ana, pues lastimosamente, como nos pasa a muchos, se dejó amargar por el punto negro. Y Penina se aprovechó de eso para hacerle la vida imposible por celos de las cosas buenas que tenía Ana, que Ana misma no se daba cuenta. No veía, no se daba cuenta, como tú lo dices. Y ahí es donde el versículo 7 entra en escena. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana
lloraba y no comía. Y yo creo que Dios, en su plan con este hogar, había retrasado los años de fertilidad. Porque es que, si tú miras más adelante en la historia, dice la Biblia que Dios se acordó de Ana, pero que el Cana tuvo intimidad con Ana y ella pudo concebir. Quiere decir de que no es que Dios la tuviera en el olvido, es que Dios tenía un plan. Y ese niño que iba a nacer Samuel, que era un profeta de los mejores que tuvo Israel, iba a nacer, pero era en el tiempo ¿de quién? De Dios. De Dios. Y hay veces nosotros nos encaprichamos porque las cosas no se nos dan. Y yo creo que hay veces sí se nos van a dar, pero en el tiempo de Dios, no en el tiempo que nosotros querramos. Y yo creo que a veces Dios toma su tiempo en contestar nuestras oraciones, o más bien en darnos los deseos de nuestros corazones. Pero ¿por qué? Por enseñarnos, por madurarnos, por formarnos. Y yo creo que Dios va a traer satisfacción a nuestras vidas, pero a su debido tiempo. Pero muchas veces como no lo tenemos ya, es que nos volvemos caprichosos y nos amargamos nosotros la vida. Y no sabemos que la Biblia dice que Dios tiene planes para nosotros y son planes de bien y no de mal, para darnos ese futuro y esos deseos que nosotros tanto anhelamos en nuestro corazón. Y ella todos los años hacía lo mismo, dice la Biblia. Quiere decir de que, ojo, si ella hacía lo mismo, iba al templo a llorar. Uh-huh. No es porque su esterilidad era una maldición, es porque era plan de Dios. Porque, a ver, si yo hago todos los años lo mismo, ¿por qué Dios no me contestó antes? ¿Será que no tenía la misma fe? Si dice la Biblia que hacía ¿qué? Lo mismo. No sé si me estás entendiendo lo que estoy diciendo. Sí. Quiere decir que la infertilidad de Ana era plan divino. Uh-huh. Porque si no hubiera sido plan divino, Dios le hubiera contestado antes para que no estuviera amargada. Uh-huh. ¿Por qué le contestó a esa hora? Porque Dios sabía cuándo iba a contestar, cuándo era el tiempo. Entonces yo digo, esta infertilidad era plan de Dios. Y ella no entendió el plan de Dios y lo que hizo fue amargarse. Uh-huh. ¿Cuántas veces no entendemos que lo que nos pasa es plan de Dios? Plan de Dios y hay veces hay cosas malas que nos pasan, aparentemente, pero que son plan de Dios. Plan de Dios para formarnos, plan de Dios, como a Pablo, el aguijón de su carne. Y uno dice, pero qué tremendo, ¿cuántos de pronto no tienen un aguijón en su carne? Pero dijo, es para que no te gloríes y no te mantengas humilde siempre. Mire, yo a veces digo, ¿por qué Dios permite ciertas cosas que aparentemente son malas, son desastrosas en nuestra vida? Y a mí me pasó una vez y Dios me dijo, es para que no te gloríes. O si no, ¿dónde hubieras quedado? Te creías más santo que los demás. Ahora me creo no tan santo. Y uno dice, pero ¿cómo eso malo pudo haber pasado el diablo? No, Dios permite, aunque el diablo nos tiente, que el diablo nos haga precisamente para que la gloria no sea nuestra, sino de Dios. Y yo digo, hay veces lo que está pasando, ¿no crees que es plan de Dios para formarte? Para mirar qué tienes en el corazón, para ver qué tan hombre de Dios eres. ¿No crees que el diablo se está metiendo no para destruir, sino para que saques a relucir eso tanto que tienes de Dios? Es que yo me he puesto a pensar eso últimamente. Uno a veces le echa la culpa al diablo, se me metió el diablo, me quiere destruir. Y un día Dios me dijo, no es que el diablo te quiera destruir, es que quiero mirar qué tanto has aprendido de mi palabra. ¿Qué tanto sabes? A ver, ¿qué tan hombre de Dios? Porque a veces decimos que somos hombres de Dios. Pues demostrémoslo cuando el diablo se meta. Demostremos cuánto tenemos de Dios cuando el diablo quiera venir a acabar con todo, a ver dónde está nuestro amor, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra paciencia, nuestra benignidad, nuestra bondad, nuestra fe, nuestra mansedumbre. ¿Sí me hago entender? Entonces no siempre es el diablo queriéndonos destruir. Muchas veces es Dios queriendo construir en nosotros paciencia, que nos pone una persona que nos impacienta, poniéndonos. ¿Dónde se demuestra el amor? Pues cuando otros fallan. La misericordia, pues cuando otros fallan. Hay veces cuando otros fallan, no es que
el diablo nos quiera destruir, es sino que Dios quiere demostrar o ver si en nosotros hay ese amor, esa misericordia, esa paciencia, o esa bondad, o esa mansedumbre. Entonces yo creo que esto fue plan de Dios, porque la Biblia dice que ella hacía esto cada año. Y si lo hacía cada año, ¿por qué no le respondió antes? Porque aún esta tardanza estaba en los planes de Dios. Y yo le quiero decir a ustedes todos que muchas veces las cosas que nos están pasando son planes de Dios para que aprendamos muchas cosas. Y qué lindo lo que el pastor está diciendo, y algo que Dios trae a mi mente es la historia del pueblo de Israel. Dice que cuando el pueblo de Israel iba a pasar a la tierra prometida, dice que Él los dejó para probar qué había en sus corazones. Y yo creo que esto es lo que muchas veces pasa, y qué lindo lo que el pastor acaba de decir, porque verdaderamente hay veces se nos llena la boca diciendo que somos, que hacemos, que esto, que lo que otro. Somos grandes hombres de Dios. Y resulta que cuando viene la situación, viene de pronto el conflicto, viene de pronto la falla, viene el problema, bueno, vienen tantas cosas que a veces se nos acumulan en el hogar. Lastimosamente del hombre de Dios no queda nada. No queda nada. Y por eso cuando miramos el pueblo de Israel, a mí me encanta esa historia, porque literalmente Dios dice: te dejé para probar qué había en tu corazón. Y hay veces de verdad se nos olvida de verdad de que nosotros, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en nuestro hogar, en nuestra familia, tenemos que no solo demostrarle a Dios, sino demostrarle a esa persona, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, el hombre de Dios que eres, porque hay veces la gente se les llena la boca diciéndole: ay, soy el gran hombre de Dios, y de pronto lo hablan a otros, pero es que los que realmente ven qué gran hombre de Dios eres, de verdad, si cumples la palabra o no, si la haces o no, pues son los de la casa, es tu esposo, es tu esposa, son tus hijos. Ellos son los que realmente ven si tú haces lo que la palabra de Dios dice. A mí me pasaba eso. Yo decía: es que yo soy un hombre de Dios. Y yo sé que muchos dirán: no, pastor, pero usted lo es. Sí, pero yo decía que era el gran hombre de Dios porque veía milagros, porque veía prodigios, porque veía esto. Pero resulta que el gran hombre de Dios era un gritón en la casa. El gran hombre de Dios era un intolerante, ¿sí? Porque no toleraba la más mínima cosa. Y resulta que lo que tú dices es muy cierto. Porque un día yo dije: no, es que el gran hombre de Dios es el que tolera las cosas que pasan, el que les puede dar manejo, el que no se sale de los chiros por cualquier cosa, sino por el contrario, muestra su carácter de Dios en las circunstancias de la vida. Ese es el gran hombre de Dios. Y me di cuenta de que quizás yo no era el tan gran hombre de Dios que decía ser, sino que me hacía falta mucho, como dicen por ahí en Colombia, en mi país, mucho pelo palmoño. Y que lo que necesitaba era empezar a crecer y empezar a ser un hombre de Dios. Porque lo que tenía no era un gran hombre de Dios, sino una gran boca que hablaba de Dios. Y resulta que eso nos pasa a todos. Y yo creo que esto nos debe de humillar y decir, porque yo creo que Ana, Dios estaba trabajando en ella. Y por eso permitía, porque Dios lo permitió, que Penina la irritara. Y vamos ya hoy no alcanzamos a verlo, pero el próximo sábado vamos a ver por qué Dios permite ciertas cosas en el hogar. Porque vamos a ver que Dios permitió que Penina la irritara, como también permitió el retraso de la fertilidad de Ana. ¿Y por qué Dios permite ciertas cosas en nuestro hogar? Que no son para mal, sino son para 3 cosas que Ana tuvo y encontró. Y cuando Ana tuvo y encontró y superó, Dios le hizo el milagro. Quizás Dios está permitiendo ciertas cosas en tu hogar para estas 3 cosas. Y cuando las encuentres y las superes, el milagro va a venir a tu vida. Así que no te desanimes. Porque una de las cosas que yo siempre le digo a la gente, es que, mire, no vamos a evitar que nos critiquen, que nos hieran, que nos hagan, pero sí podemos mirar cómo y decidir cómo reaccionamos ante las cosas que enfrentamos.
Y yo les voy a enseñar, hoy lastimosamente yo creo que el tiempo en la radio, el tiempo en esto es bien cortico, pero sí les digo algo. La vida de Ana nos va a retar a todos nosotros. Primero, a ver lo bonito que tenemos, a pesar de las cosas malas que tengamos. Porque hay cosas muy bonitas que se tienen, a pesar de cosas malas que pasan. Y cuando aprendemos a hacer eso, vamos a ser más felices. Eso acuérdese toda la vida. Ahí es donde el diablo no va a poder atormentarnos. Obviamente que hay que cambiar. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a ver que Dios permite a una penina, y hay veces esos son los aguijones. Dios está permitiendo ciertos aguijones para que tengamos 3 cosas que debemos de tener y superar para que veamos los deseos cumplidos. De pronto tu deseo cumplido es un matrimonio feliz, un esposo distinto, pero resulta que Dios está permitiendo ese esposo para hacer una obra en tu vida, o esa esposa, yo lo vi de esa manera, esa esposa para hacer una obra en tu vida. Y Dios puede cambiar al esposo y a la esposa, pero primero nos quiere cambiar a nosotros. Y hasta que de pronto no cambiemos y superemos esas 3 áreas, de pronto Dios no va a hacer el cambio en la esposa y nosotros moliéndonos toda la vida que yo tengo una mala esposa o que yo tengo un mal esposo y reventándonos toda la vida, y resulta que Dios lo está permitiendo para hacer algo en nuestra vida, para generar algo en nuestra vida. Y cuando nosotros empecemos a vencer esas cosas, Dios va a cumplir el deseo, porque para Dios fue fácil. De hecho, Dios dijo, se acordó Dios de Penina. ¿Cómo así? De Ana. Como quien dice, ay, ¿verdad? O sea, para Dios no era difícil darle hijos. El problema era de Ana. Aquí el problema no era de Dios. De pronto las cosas no se te han dado en tu hogar porque no es problema de Dios, sino tuyo, mío, que no hemos cambiado, no hemos desarrollado lo que Dios quiere que desarrollemos en esta etapa de esterilidad permitida por Dios, porque la esterilidad la permitió Dios, como también la fructificación. Y entonces vamos a mirar el próximo sábado, que no se lo vaya a perder, el por qué Dios permite que nos pasen ciertas cosas en el hogar. Pero que no es que Dios nos quiera amargar la vida, no es que Dios no nos escuche, no, sino que Dios quiere hacer algo, una obra en nosotros. Diga conmigo, Dios permite ciertas cosas. Dios permite ciertas cosas en mi vida, en mi hogar, para hacer una obra en nosotros. Para hacer una obra. Ese es el tema del próximo sábado, porque ya nos toca despedirnos. Vamos a orar por aquellas personas que de pronto hoy tienen joyas en su hogar. Hoy tienen cosas preciosas en su hogar, pero que lastimosamente el diablo les ha engañado y las ha puesto a ver solamente lo malo. Lo malo. Y que no están cambiando esto malo, sino que se están llenando de motivos para amargarse la vida. Vamos a orar, porque de pronto hay muchos como Ana que están pasando por estas luchas terribles y sabiendo que tienen unas cosas valiosísimas dentro de su casa y dentro de su familia. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos, Padre, que seas tú ayudando a todos aquellos que hoy están, Señor, como Ana, que están en una situación de pronto difícil en su hogar, en su casa, en su matrimonio, Padre, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, Señor. Padre, y tal vez, Señor, echan la culpa, Señor, al diablo, te han echado la culpa hasta ti, Señor. Y no se han dado cuenta, Padre, que muchas de estas cosas, Señor, son para formación de ellos, Señor. Padre, que tal vez son las cosas que tú estás haciendo, Padre, para hacerlos fuertes o para hacerles, Padre, cambiar de perspectiva, Señor, y empezar a mirar las cosas buenas, empezar a valorar, Señor, Padre, esas cosas, Señor, que
tú tienes, Señor, y que tú les has dado, y que de pronto, Señor, por enfocarse en lo malo, por enfocarse, Señor, en la desaveniencia, en el problema, en el defecto, Padre, no se han dado cuenta, Padre, de las cosas, Señor, buenas, bonitas, valiosas, de esos tesoros, Padre, que hay en el hogar, de esos tesoros que hay en ese esposo, hay en esa esposa, de esos tesoros que hay en esos padres, en esos hijos, Señor, Padre, porque la familia, Señor, Padre, que tú nos has dado es un tesoro, Señor, y es lo que lastimosamente el diablo hay veces nos quiere cegar, nos quiere poner, Señor, en nuestro corazón, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, hoy obrando, quitando toda ceguera, quitando hoy, Señor, aún todo dolor, toda amargura, Padre, como Ana lo tenía, Señor, que le estaba impidiendo ver, Señor, lo que tú le tenías a ella, lo que ella, Padre, por el favor tuyo, Padre Santo, había adquirido, y era un esposo que la amaba, a pesar de que ella no le había dado hijos a él, Señor, pero la amaba, Padre Santo, le daba la mejor porción, estaba pendiente de ella, estaba allí con ella. Padre, yo te pido que en esta hora, Señor, seas tú, Señor, Padre, tomando el control de las mentes, de los corazones, Señor, Padre, para que los esposos, las esposas, los padres, los hijos, hoy puedan tener esa correcta perspectiva, esa correcta visión, Padre, del hogar, de esa persona, de ese hombre, de esa mujer, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que seas tú ministrando, que seas tú hablando, que seas tú obrando en todos y cada uno de ellos, Señor, y que el enemigo, Padre, no les pueda robar la bendición y lo que tú tienes para ellos, Señor. Yo te pido, Padre, que hoy estemos apercibidos y que la gloria, la gracia tuya, Señor, esté con nosotros y en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y como siempre, quiero invitarlos con las puertas abiertas. Este es un lugar de puertas abiertas. Estamos en la 12361 Lewis Street, Garden Grove, California. Un lugar fácil de encontrar, pero le aseguro que va a ser difícil de olvidar. Estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en nuestro servicio principal. Es en español y usted puede venir con toda su familia. De verdad que aquí hay un lugar para usted. Y Dios está haciendo cosas lindas, ¿no, mi amor? Hermosas, hermosas en los hogares, en las vidas, en la salud, en la economía, en el trabajo. De verdad que queremos compartirles el poder, que nos acompañen, porque sabemos que esta experiencia, al que ustedes vengan, va a transformar, va a cambiar sus vidas, y por eso los estamos invitando 10 de la mañana todos los domingos, 12361 Lewis Street, Garden Grove, California. Y si tienen alguna inquietud, alguna duda, 469-688-6702. La familia Living no conoce fronteras. Y los domingos a las 7 de la mañana, hora California, 9 de la mañana, hora Colombia, nos reunimos desde los 5 continentes como una sola iglesia. A través del canal Living TV, la emisora Living Radio y nuestras redes sociales. En nuestro culto en vivo y en directo desde Living Word Christian Center en California. Te esperamos a ti también. Únete y sé parte de aquellos que buscamos a Dios en todo lugar, porque cualquier lugar es un buen lugar para adorar y recibir la palabra de Dios. Recuerda, 7 de la mañana, hora California, 9 de la mañana, hora Colombia, en vivo por Living TV, Living Radio y nuestras redes sociales. Nos vemos allí. Quien les habla, la pastora María Cristina, y les desea lo mejor en este día. Y bueno, el pastor David Gómez, quien les dice, Dios les bendiga y que la gloria de Dios vaya donde quiera que ustedes van. Amén. Sabemos que todas tus preguntas obtuvieron respuesta a través de las Escrituras. No olvides seguir enviando más preguntas y no te quedes con la duda. Conéctate a nuestro culto de mañana a través de nuestras redes sociales.
Búscanos en Facebook como Pastor David Gómez Sánchez, en YouTube como Pastor David Gómez y en Instagram como PS_David Gómez. Pero no solamente representa a Dios. Hola, ¿haces parte del ministerio Living Word Christian Center? Sí, y me imagino que quieres apoyar el ministerio con tus aportes y donaciones para que, al igual que tú, más personas escuchen el Evangelio, conozcan a nuestro Señor Jesús y sean salvas sin importar el lugar, la hora o lo que estén haciendo en cualquier parte del mundo. ¿Sí? ¿Y sabes cómo hacerlo? ¿No? Es muy fácil. Te voy a presentar a 6 amigos que te van a ayudar a cumplir esta gran misión. Solo debes escoger el que más se te facilite y convenga según el lugar del mundo donde vivas. Una vez lo escojas, serás nuestro amigo en común y él se encargará de guiarte para que puedas apoyar nuestro ministerio y así juntos continuar extendiendo el Evangelio de Dios a todo el mundo. Amigo número 1. Este amigo ayudará solo a las personas que se encuentran en Colombia. Si eres de las personas que te da pereza moverte de tu casa, hacer filas y no quieres contacto con otro ser humano, es al que debes elegir. Nuestro amigo Transferencia Electrónica te ayudará a realizar tu transferencia a través de la app móvil o página de internet de tu banco. Sí, cualquier banco del territorio colombiano. Los datos que te pedirá son los siguientes: Banco da Vivienda, título de la cuenta David Gómez Sánchez, tipo de cuenta ahorros, número de cuenta 462400063337, documento de identidad o cédula 80-109-461. Amigo número 2. Este amigo también es colombiano y es el preferido por las personas que cualquier cosa es excusa para salir a la calle, caminar y entablar conversaciones con los viejitos en las filas de los bancos. Este amigo se llama Oficina del Banco da Vivienda. Ve corriendo a la oficina más cercana y no olvides llevar los siguientes datos: titular de la cuenta, David Gómez Sánchez, tipo de cuenta, ahorros, número de cuenta 462400063337, documento de identidad o cédula 80-109-461. Nuestro amigo número 3 es otro colombiano, pero más informal. Se la pasa siempre en los barrios y ayuda a esas amas de casa, dueños de tienda y comerciantes que no quieren ir muy lejos. Para ir donde nuestro amigo Baloto, no olvides llevar los siguientes datos que te pedirán: titular de la cuenta, David Gómez Sánchez, tipo de cuenta, ahorros, número de cuenta 462400063337, documento de identidad o cédula 80-109-461. Nuestro amigo número 4 ayudará a aquellas personas multiculturales y multiregionales que están en cualquier parte del mundo porque es internacional, no conoce fronteras y viaja por los 5 continentes. Si vives en cualquier lugar del mundo y cuentas con una tarjeta débito o crédito, nuestro amigo PayPal debes escoger. Nuestro amigo número 5 es completamente gringo y solo ayudará a las personas que se encuentran en los Estados Unidos, pero si lo escoges te hablará en español. También además está en cada esquina. Nuestro amigo Bank of America te pedirá los siguientes datos: tipo de cuenta, Checking Account Business, titular cuenta, Living Word Christian Center by CMB Ministries, número de cuenta 3251 2698 9696, dirección P.O. Box 2369, Garden Grove, CA 92842. Nuestro amigo número 6 es un mero estadounidense. Le encantan los celulares y solo te ayudará si estás en los Estados Unidos. Es muy práctico y fácil de usar. Nuestro amigo Cel te pedirá el número telefónico más 1-469-688-6702 para realizar tu transferencia. Ahora solo debes escoger a uno de nuestros amigos para realizar tu aporte. Recuerda que tu dar nos permite continuar predicando y extendiendo el Evangelio a todo el mundo. Juntos lograremos cumplir la gran comisión. Living Word Christian Center, donde el cielo es tu destino.